Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. En nombre de XBD, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de la doctora Silvia, nuestra directora, un servidor Francisco Bucio. El día de hoy tendremos el gusto de presentar el webinar introductorio del curso máster del doctor Mitre. Vamos a ver el contenido de cada uno de los módulos de este curso y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y posteriormente quedaremos abiertos para que ustedes nos puedan seguir haciendo preguntas, dudas, solicitar información, ya sea por medio de nuestro WhatsApp, nuestros correos o nuestras redes sociales. Adelante, por favor, Mitre. Bienvenidos todos. Iniciamos. Bueno, esto simplemente es la descripción un poco detallada de los capítulos que van a integrar este máster. Primera cuestión, nosotros hemos decidido hacer un formato de 15 capítulos. Cada capítulo va a tener 15 módulos, cada uno van a ser 2 días de 4 horas cada módulo. Después el licenciado le va a dar bien las fechas y demás. Ahora, primera cuestión que quiero dejar en claro, esto no es un curso para aprender a usar el sistema PITS. Obviamente que la pretensión y el objetivo va a ser utilizar correctamente la filosofía del doctor Pitts. Esto es un curso integral de ortodoncia. Es mucho más allá que un protocolo de trabajo dirigido a la utilización de un sistema. Esto es hablar de ortodoncia enfocado en la utilización de una herramienta. Pero hay muchas cuestiones vinculadas al diagnóstico, a la planificación, que anteceden y van en paralelo con el conocimiento del protocolo del doctor Pitts. Así que aquí, con la coordinación de Silvia y Francisco, nosotros vamos a tratar de desarrollar toda una visión mucho más abarcativa, mucho más profunda de la ortodoncia, teniendo como herramienta de trabajo, como como el instrumento del desarrollo de nuestros casos, obviamente la aparatología Pitts. Pero insisto, hay una diferencia entre información y aprendizaje. La información puede ser parcial, puede ser una serie de tips que pueden ser importantes, pueden mejorar nuestro perfil profesional. Pero en definitiva, a veces los cursos las reuniones de corta duración, bueno, nos pueden dar algún resumen procedimental de cómo hacer algo. La pretensión del aprendizaje es mucho más abarcativa, implica saber por qué hacemos algo. Es decir, es no solo la aplicación práctica de una herramienta, un bracket, un arco, dónde pegarlo, dónde colocar un elástico, sino por qué hacerlo. ¿Cuáles son las bases de la comprensión biológica y clínica que nos llevan a seleccionar una herramienta en vez de otra? Es decir, yo puedo decirle a usted, mire, haga una desoclusión y coloque un elástico 316 Light de canino superior a premolar inferior. Y usted puede repetir el gesto y puede estar bien y puede ser provechoso para... Ahora, esto implicaría que hay una unificación de todo el protocolo igual para todos los pacientes y en todos los casos, y eso realmente hablaría muy mal de nuestra práctica. Entonces yo, en vez de decirle coloque un elástico, le voy a decir qué es un elástico, voy a intentar de que usted aprenda cómo se
elige la carga de un elástico, cómo se elige la longitud de un elástico. Voy a tratar de informarle por qué se degrada un elástico y por qué usted debería cambiar un elástico de tanto tiempo. Voy a tratar de informarlo qué vectores resultantes hay entre los sitios de aplicación de un elástico, dónde están los centros de resistencia que van a modificar la actividad de un elástico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que no es lo mismo informar, darle un tip, indicarle haga esto o sugerirle una maniobra clínica, y otra cosa es que el colega entienda y participe del aprendizaje de las razones que llevan a que uno haya elegido determinada conducta clínica. Eso es básicamente, por eso estos cursos están dirigidos a quienes ya tienen una formación ortodóntica previa, que sean capaces de aprovechar un poco lo que estamos nosotros intentando informar. Nosotros obviamente vamos a intentar, no vamos a intentar, de hecho que lo vamos a hacer, de darles un material didáctico que a ustedes les va a seguir como una guía de aprendizaje y un protocolo para sus propios pacientes. La idea es que tengamos la chance de hacer un tutorial y el seguimiento de sus casos propios. Es decir, yo quiero que juntos participemos del diagnóstico, de la planificación, y juntos vayamos chequeando la ejecución clínica de los casos que vaya armando cada uno. Los capítulos, es decir, esto lo vamos a hacer a partir del armado de vuestros propios casos, que andará ahí, imagino yo, por el módulo 3, por el módulo 2, por el módulo 3, ya estaremos hablando de los pacientes de ustedes. Y también, porque creo que en medicina no hay seguramente nada más provechoso para sacar conclusiones y modificar nuestra conducta clínica que los ateneos y la discusión sobre los pacientes. Esto aplica a la ortodoncia, aplica a la cirugía torácica y aplica a la neurología. Es decir, cuando uno puede discutir en simultáneo con el paciente concreto a la vista, las conclusiones que se puede llevar son mucho más firmes, mucho más concretas, y es raro, es difícil olvidarse de algo que uno discute, analiza y saca alguna conclusión sobre un paciente compartido. El módulo 1 este curso está dividido sobre diferentes áreas de abordaje del curso. El área 1 obviamente va a ser la filosofía de tratamiento y el área de diagnóstico. Así que aquí en el módulo 1, que ustedes tienen a la vista, el detallado, nosotros vamos a hablar de por qué se mueve una pieza dentaria en ortodoncia, por qué vamos a elegir determinado tipo de cargas, cuál es la respuesta biológica, cuál es la intimidad de los fenómenos enzimáticos que vamos a modificar con la liberación de una carga ortodóntica. Vamos a aprender un criterio de diagnóstico un poco diferente a lo que ha sido históricamente el criterio de diagnóstico ortodóntico. Vamos a hablar mucho del rostro, de macro, micro y microestética. Vamos a tratar de imponer un criterio decisivo, diría yo, en el diagnóstico. Diagnosticar no solamente lo que está mal, para tratar de corregirlo, sino que aprender a diagnosticar lo que está bien en el paciente para tratar de protegerlo. Es decir, uno de los núcleos de fracaso y uno de los núcleos de movimientos indeseados y de resultados indeseados en ortodoncia es probablemente focalizar el diagnóstico en lo que hay que corregir, en detectar lo que está mal, pero a veces nos lleva a instituir maniobras que modifican también lo que está bien, empeorándolo.
con lo cual el resultado final no es del todo eficiente. Así que este criterio lo vamos a marcar también aprendiendo a puntuar cada situación, ¿no? A puntuar por el orden de severidad que tiene cada cuestión que hay que corregir y por el orden de estabilidad que yo debo mantener en la decisión de alguna mecánica sobre lo que está bien. Así que vamos a hablar de diagnóstico, obviamente, del rostro, vamos a hablar de diagnóstico esqueletal, vamos a hablar de diagnóstico dentario, vamos a hacer el análisis de la discrepancia anterior y posterior. Vamos también en este primer módulo a hacer un introductorio de la descripción de la patología del doctor, de la geometría de la relación arco-bracket. Pero, repito, vamos a hablar mucho de biología inicialmente, mucho de biología para saber que aplicar una carga ortodóntica no es aplicar solamente una fuerza para vencer la resistencia o la inercia de un cuerpo o la fricción de un cuerpo. Aquí estamos hablando de fenómenos mucho más complejos que muchas veces exceden el marco de algún curso informativo, pero que cuando uno los comprende pasa a ser el capital de trabajo que tenemos para abordar cualquier tipo de paciente, para saber por qué tomamos o dejamos de tomar un diente, para saber por qué podemos estar provocando una respuesta anómala en los tejidos, en fin. Es importante reconocer nuestro territorio. Y nuestro territorio no es solamente la cara del diente donde nosotros pegamos el braque. ¿Ya? Eso sería una parte muy pequeña, muy minúscula de nuestra actividad. Nosotros cuando hablamos de nuestro territorio, de comprensión biológica, estamos hablando de fenómenos mucho más íntimos, más profundos, de intentar de ver por qué se desarrolla transversalmente una arcada con una carga, por qué usamos fuerzas periféricas únicamente, es decir, todo esto lleva a una comprensión del fenómeno biológico sobre todas las cosas. Entendiendo esto vamos a entender mucho de estabilidad, vamos a entender mucho de la estabilidad intrínseca de nuestros tratamientos, porque vamos a entender por qué haciendo modificaciones tempranas en los tejidos vamos a lograr patrones de estabilidad más importantes en los post-tratamientos. Así que también dijimos que en el diagnóstico vamos a tratar de incluir esta idea de no solo diagnosticar lo que hay que resolver, sino diagnosticar lo que hay que proteger, y de esa manera vamos a tener una oportunidad clínica que va a ser mucho más eficiente si solo nos enfocáramos en qué es lo que hay que resolver. Dijimos que vamos a hacer diagnósticos sobre el rostro, vamos a hacer diagnósticos sobre tejidos duros, o sea análisis esqueletal, cefalometría, y vamos a hacer un diagnóstico dentario. Nuestro diagnóstico esqueletal no va a ser la repetición de valores cefalométricos, sino que vamos a tratar de inducir un criterio que es aquel de responder una pregunta clínica. Si yo tengo una clase 3, no tiene sentido mirar que yo 32 factores de Ricketts, o mirar todo Yara, o mirar todo el cefalograma del doctor Pérez, que es mi amigo de México, que tiene una excelente herramienta de trabajo. Es decir, yo tengo que focalizar con criterio médico la pregunta clínica para encontrar la respuesta en algún dato cefalométrico, ¿no? Entonces, yo quiero saber si tengo en una clase 3 una proginia verdadera, bueno, tendré que comparar, qué sé yo, longitud mandibular contra base craneal anterior. Pero no voy a mirar todos los tipos de factores. Y si yo presumo en una clase 3 que tengo un déficit en el maxilar superior, bueno, iré a mirar, qué sé yo, la profundidad maxilar o la relación del punto A contra la vertical de Andrew, pero
no voy a ver 50 factores para tratar de explicar algo que se ciñe a la patología que yo tengo que tratar. Y si yo voy al médico porque tengo no sé, cansancio, cierta hipertermia a las 5 de la tarde y tos, yo no puedo indicarle una radiografía de rodilla al paciente. ¿Está bien? Así que, de acuerdo a mi presunción diagnóstica, yo incluiré los estudios pertinentes. Esa es la idea. Por eso digo que en estos cursos nosotros queremos pensar, no queremos repetir en forma permanente pero inconsistente una cantidad de datos. Y nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar, tenemos que diagnosticar y tener precisiones diagnósticas con criterio médico. Es decir, me surge un interrogante clínico, bueno, a ver, tengo una mordida abierta. ¿Cuál es el problema? ¿Un exceso vertical posterior? ¿Es una parafunción lingual? ¿Hay una alteración muscular? Bueno, yo tengo que tomar precisiones para diagnosticar en el área pertinente. ¿Sí? Y en cuanto a la descripción de la herramienta clínica, obviamente que vamos a tratar de entender por qué salimos de la lógica de slots rectangulares contra arcos rectangulares y por qué la evolución indica la utilización de ranuras cuadrangulares con la utilización de arcos cuadrados. Y ver por qué esto modifica la biología, por qué usamos un solo arco redondo, ¿tá? ¿Por qué vamos a tener determinados factores de estabilidad logrados desde etapas más tempranas del tratamiento? Así que la descripción de la aparatología no es para decir utilice este bracket. Yo no soy vendedor de brackets. Yo en realidad lo que hago es porque estoy convencido de que la herramienta que decido utilizar funciona mejor que otras herramientas. ¿Está bien? Pero no es esto, bueno, compre este bracket y colóquelo en tal sitio. Sino tener la argumentación técnico-clínica como para decidir por esa herramienta y por su mejor utilización. Todo esto que ustedes están viendo es para intentar entender parte de la cuestión biomecánica, comprender el porqué de la decisión de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? ¿Dónde está el porqué? ¿Dónde está la importancia o dónde se justifica utilizar este tipo de brackets, este tipo de arcos y no otros? ¿Sí? Muy bien, en el módulo 2, así como en el módulo 1 hablamos de cuestiones muy primarias de la biología, en el módulo 2 nosotros vamos a hablar mucho de metalografía. Insisto con esta diferencia. Yo puedo decirle a usted, mire, coloque un arco 18 por 18 ultrasoft, y usted me va a hacer caso y seguramente las cosas van a funcionar. Ahora, eso no es para un profesional con un posgrado de ortodoncia. El profesional debería decidir por qué, en qué momento, cuánto tiempo lo va a dejar y básicamente saber qué es lo que está usando. Porque a lo mejor es probable que deba haber permanecido más tiempo con otro arco. Y en determinado paciente a lo mejor la cuestión transicional entre un arco y otro amerita utilizar alguna herramienta que no está asociada al protocolo básico de tratamiento. No es para hacer las cosas más complejas, todo lo contrario. El que comprende hace las cosas más simples.
¿Cuál es el problema cuando uno indica, así como una receta de cocina, que utilice tal bracket, lo ponga en tal lugar, utilice la herramienta, coloque un elástico de tal lado a tal lado? Es que cuando las condiciones por alguna una situación particular de ese paciente cambian, se nos desordena nuestro sistema de razonamiento. ¿Por qué? Pues básicamente porque se nos impuso una condición que puede estar acertada, pero en biología, en medicina, en ortodoncia, nosotros debemos ser capaces de decidir si la herramienta de protocolo aplica exactamente en ese caso o dentro de ese caso en un cuadrante del paciente o no. Es decir, que en la metalografía vamos a aprender algo que muchos ya saben, a nadie va a sorprender si hablamos de relación carga-reflexión, pero a lo mejor puedo darles alguna visión muy puntual de por qué nosotros y cómo podemos modificar la relación carga-reflexión de un arco, de un resorte, en la aplicación clínica concreta. Aprender qué es el elemento que genera binding y qué genera notching. Y saber que puede ser una situación perversa para un tratamiento, pero que en algunos casos el binding puede ser favorable para el desarrollo de algunos casos. Lo mismo que entender un poco el desarrollo transversal en función de la morfología de arcos que vamos a utilizar, de los diagramas de arcos que vamos a utilizar. Es decir, una cosa es decirle, mire, utilice un arco broad o estándar, y otra cosa es entender qué es lo que genera cada arco, cómo se llegó a la decisión de utilización de esos arcos, y cuál es el plus que me puede generar la selección de un arco en lugar de otro. Es decir, en cuanto al desarrollo transversal, la diferencia de las cuplas de acuerdo al diagrama de arco elegido en un caso y en el otro, nos van a hacer mucho más rigurosos en la decisión de la herramienta clínica en cada etapa del tratamiento. Vamos a tratar de explicar las diferencias entre pseudoelasticidad, superelasticidad, los criterios del módulo elástico de la memoria de forma, saber cuándo me estoy excediendo con un arco, cuándo estoy subutilizando determinada herramienta. Todo eso lo vamos a tratar de ver en este módulo. ¿Sí? Fíjense que la comprensión de la metalografía aplicada decide por qué yo voy a utilizar en manera temprana alambres rectangulares, como un arco puntual que vamos a usar mucho, que es el 1818 o el 2020. Es decir, pero ello está asociado a comprender también esta idea de carga de flexión y el módulo de elasticidad que tenga cada arco. Vamos a hablar mucho de las secciones de los arcos que utilizamos. ¿tá? En el módulo 3 ya vamos a entrar a analizar discrepancia dentaria. ¿tá? Y no nos vamos a ceñir solamente al análisis de la discrepancia anterior, que es la que habitualmente consideramos, sino a la revisión y al cálculo, a la mensura de la discrepancia posterior. Así que vamos a intentar explicar y hacer ejercicios para calcular la ganancia por desarrollo transversal, el cálculo del doctor Napa. También vamos a aprender con la tabla de Little, a ver cómo podemos sustraer material dentario por reducción interproximal. Tratar de decidir cuándo puedo distalar, cuándo puedo verticalizar piezas, calcular el espacio de deriva cuando yo saco terceros molares, todo ese tipo de cálculos
ya son bien concretos para poder ir a la clínica aplicada. Esta idea de poder mensurar y calcular discrepancia anterior y discrepancia posterior, el unwriting de las piezas que me va a generar un cierto plus en el perímetro de arcada que yo necesito de alguna manera modificar, la colocación, la selección de los brackets que voy a utilizar en cada caso, de acuerdo al resultado de las medidas que habré tomado previamente. Ya dijimos, vamos a hacer con los elementos de trabajo que le vamos a suministrar, hacer los ejercicios del cálculo de la expansión con el cálculo de Wallarich del doctor Napa. Vamos a tratar de no solo explicarlo, sino entender el porqué. No solo explicarlo, sino también entender el porqué. En esa comprensión va a ir un mejor flujo de decisiones para la clínica de nuestro día a día. ¿Sí? En el módulo 4 vamos a estar hablando de la selección de los brackets, las referencias para el pegado. Esto es decisivo en arco recto, de la misma manera que cuándo y cómo reposicionar brackets, las tablas de posicionamiento de brackets, las tablas que son de Sarver, el TomTom, cómo vamos a hacer el diseño de la sonrisa, y ya yendo a la clínica concreta vamos a hablar bastante de desoclusiones y bastante de elásticos tempranos, y más que saber cómo y dónde, entender el porqué. Entender el porqué de modificar la musculatura elevadora estriada con los ejercicios de squeezing de un paciente. Es decir, que nosotros debemos saber dónde hay un componente muscular que está distrófico y poder mejorar eso. Es decir, que no es solamente decir pego un tubo molar más hacia oclusal. También la decisión es decir, eso más dónde hacer la desoclusión, es más qué tipo de trabajo funcional voy a hacer en el paciente. Todo eso genera una visión holística del abordaje del paciente, que lo vamos a tratar de ver en este módulo 4. También vamos a aprender un sistema de cementado indirecto de brackets para mejorar en algún punto nuestro perfil de posicionamiento de brackets. Así que vamos a hablar de las dos formas de trabajo, el cementado directo y el cementado indirecto, con una técnica que también vamos a tratar de desarrollar entre todos. ¿Sí? Estas tablas las vamos a revisar obviamente la tabla del Dr. Pitts, ahí cómo elegimos la altura de coronaria donde nosotros vamos a colocar nuestros brackets, cómo hacemos la preservación del smilar, en fin, cómo trabajamos en la orientación del plano de oclusión. Todo eso lo vamos a tratar de ver. También, ya dijimos, hemos hablado algo de los diagramas de arco, cómo son y cómo elegirlos, cómo seleccionarlos en cada caso. Lo mismo con los elásticos. Así arribamos a lo que se llama el área de planificación, armado y ejecución clínica de este máster. Y acá vamos a ya empezar a hablar de algunos aditamentos extra, como son los microtornillos, los mini implantes. También vamos a tratar de hacer todo un módulo hablando de su selección, su comportamiento, por qué determinada longitud, por qué determinado espesor, la zona de ubicación, es decir, todo lo que ustedes se imaginan, y también decidir qué biomecánica vamos a emplear con los microtornillos, porque la colocación de un microtornillo, bueno, puede ser más o menos dificultosa, normalmente es algo muy simple, pero a veces no es tan simple el diseño de la biomecánica. El otro día había algunas cosas
muy interesante, el doctor Samuel hablando de algunas formas de distalamiento con algunos aditamentos. Es decir, que el microtornillo por sí mismo, bueno, no resuelve absolutamente nada. El microtornillo asociado con una correcta estructura o un correcto andamiaje biomecánico, bueno, hoy día es el as que todos tenemos en la manga, ¿sí? Así que vamos a hablar mucho de microtornillos en esta parte de nuestro máster. Cuando entramos ya en el módulo 6, vamos a hablar de patologías. Vamos a hablar de patologías transversales, verticales, antero-posteriores, ¿sí? Así que primero vamos a hablar del componente vertical. Vamos a ver por qué, qué es estructuralmente un paciente con una movilidad cubierta, cómo vamos a planear la curva de Speedo, no a colocar las disoluciones, el patrón muscular, la genética del paciente que tiene este tipo de patología, ¿sí? Vamos a hablar de su diagnóstico esqueletal, de su diagnóstico dentario, para poder hacer, es decir, en esto quiero ser muy claro. Yo, estos casos, hasta no hará unos 10, 12 años atrás, a mí me llevaba, qué sé yo, 24 o 30 meses resolverlo. Y hoy todos estos casos los resolvemos en no más de un año. Y no es porque yo sea un genio, simplemente que comprendemos mejor cómo manejar este grupo de pacientes. Y además de la solidez de la aparatología del doctor Pitt que utilizamos, ¿sí? Así que estas bocas las transformamos con muy poco esfuerzo en estas bocas, ¿sí? Con muy poquito esfuerzo, pero con criterio, con razonamiento, decidiendo dónde voy a pegar en forma diferencial cada braque para sacarle el mejor provecho a su acción. No podemos utilizar los mismos brackets en una clase 2, una clase 3, una mordida abierta, una mordida cubierta, los mismos arcos, no. Digamos, yo tengo una herramienta, pero esa herramienta abre un abanico de opciones. ¿Qué opción voy a utilizar dentro de esa herramienta? Si pongo el bracket a la derecha a la izquierda, si pongo el bracket de arriba abajo, si los pongo volteados, si los pongo derechos, si los pongo más a gingival, más incisal, si el bracket de alguna pieza en particular lo coloco rompiendo un poco las tablas. Bueno, todo eso deriva del conocimiento previo del paciente. Esto es mi idea de la ortodoncia. Si yo conozco qué tratar, voy a saber cómo tratarlo. Lo que yo no puedo decirle a un colega, mira, simplemente poner el bracket dado vuelta y ya. En realidad eso sería la parte muy pequeña, muy mezquina de la comprensión de todo. ¿Sí? Esto lo logramos con muy poco tiempo de trabajo y entendiendo correctamente de qué paciente estamos hablando. Dentro de las patologías verticales, obviamente, también vamos a hablar de un cuco, de un fantasma, de algo que nos complica un poco la vida, que son las mordidas abiertas, y también vamos a tratar de comprendiendo dónde está el problema de una mordida abierta. Es en la zona posterior de la arcada, es en la zona anterior. Responde a un problema transversal más que un problema vertical. Es un problema de musculatura, es un problema asociado de un dismorfismo con una disfunción. Es decir, si yo diagnostico y pongo precisión en la comprensión de la patología, va a ser muchísimo más fructífera la selección de la patología y la utilización clínica. Así que aquí vamos a aprender a hablar mucho de control vertical, de oclusiones, de intrusiones activas con microtornillos, de correcciones según las áreas de actividad que quiero modificar. Vamos a hablar mucho de musculatura, vamos a hablar de las mordidas abiertas
qué grupos musculares yo debo intentar modificar. Recuerden, la doctora Tsuko Kondo dice que, esto que sabemos que en una muscle wins, una carrera entre músculos, dientes y huesos, siempre ganan los músculos. Entonces no entiendo por qué en nuestro afán solamente tratamos dientes y eventualmente huesos. Cuando el módulo de trabajo, el ordenador de todo esto va a ser la musculatura, que es la que genera la dinámica final sobre la actividad de nuestro paciente. ¿Sí? Así que en estas mordidas abiertas yo voy a tener que entender dónde poner el acento, qué bloquear, qué estimular, para pasar de esa mordida abierta a una relación normal, una relación vertical normal. Y un paciente que se va a ver mucho mejor. ¿Por qué? Porque no solamente he movido dientes, sino esta idea de tener esta mejoría. Fíjense el entorno muscular de este paciente, como es absolutamente distinto al entorno funcional del paciente del pretratamiento. Así que, bracket, sí, obvio. PITS, sí, seguro. Secuencia perfecto, microtornillo, sí, pero además, si yo entiendo qué estoy tratando, voy a tener muchos más argumentos y muchas más variantes para abordar ese paciente. En el módulo 8 vamos a empezar a abordar las disgnasias sagitales, antero-posteriores. Así que vamos a tener como primera situación el tratamiento, el abordaje, el tratamiento de las clases 2. Insisto mucho, el diagnóstico. ¿Cómo las voy a clasificar? De acuerdo a la clasificación, ¿cómo voy a elegir la herramienta más adecuada? El diagnóstico vertebral, la planificación. En el módulo 9 seguimos con clases 2, porque obviamente que es todo un tema, el abordaje de esta patología. Vamos a hablar bastante de Twin Block para pacientes que tienen crecimiento, y la asociación de aparatología de Twin Block con el sistema PITS. Vamos a ver cómo vamos a trabajar en forma simultánea. No vamos a buscar primero el avance mandibular y después la colocación de la patología, de la aparatología de multibracket, o al revés, primero la aparatología y después el avance. Acá vamos a trabajar en forma simultánea para lograr tener mejor eficiencia y terminar en tiempos menores los tratamientos de clases 2 por disposición mandibular. Este tipo de aparatos que vamos a aprender a utilizar asociándolos con el arco recto con aparatología PITS. Ahí vamos a hablar mucho de la activación de los twins y estas maravillas que logramos con esta activación o esta mejoría del crecimiento de la longitud mandibular en estos pacientes. Después vamos a entrar en la consideración de las clases 3. También vamos a tener 2 módulos hablando de clases 3 y todo lo que implica, insisto, en el diagnóstico sobre el rostro, el diagnóstico esqueletal, el diagnóstico dentario, las posibilidades, extraer, no extraer, qué extraer premolares, cosa que hacemos raramente, pero bueno, por ahí en algún adulto podemos llegar a hacer. Extraemos segundos molares, extraemos terceros molares, colocamos, no colocamos microtornillos, utilizamos solo elásticos, utilizamos cirugía ortognática, es decir que el abordaje de las clases 3 es muy disímil. No podemos, aquí sí, el abordaje de las clases 2 no me gusta usar solamente de decir dónde coloco mis desoclusiones y dónde coloco mis elásticos, que está muy bien,
y es importante y nos ayuda. Pero insisto, una progenie verdadera, y por más elástico que coloquemos, la corrección no va a ser buena si es que hay algún tipo de corrección. ¿Tá? Y si yo tengo un incisivo superior que está 8 milímetros por detrás de la vertical de Andrews y sin cirugía, es difícil lograr alguna resolución correcta para ese paciente. Así que vamos a tener dos módulos hablando de clase 3, vamos a tener abordaje de las clases 3, parte 1 y parte 2. En la parte 2 también vamos a hablar de cirugía ortognática, bastante de cirugía ortognática, en relación no solo a la clase 3, pero puntualmente sobre las mesorrelaciones. ¿Sí? Esto es lo que hacemos hoy día con las clases 3, no son todas iguales, hay excesos mandibulares, déficit maxilares, hay combinación de factores, hay problemas verticales, en fin. Cada cosa amerita una forma diferente de abordaje. Cada cosa amerita una forma diferente de abordaje. Ahí estamos en alguna evaluación de longitud mandibular comparado contra base craneal anterior, el análisis cefalométrico y, bueno, para llegar a ese tipo de correcciones en tiempos de tratamiento lo más acotados posible. No es una carrera para ver quién termina antes, pero quien termina bien y termina bien, el que termina antes, bueno, ha logrado ser más eficiente. Muy bien. En el módulo 12 nosotros vamos a hablar también de otro problema muy complejo como son las asimetrías de todo tipo, las esqueletales, las funcionales, las dentarias, las combinadas, las verticales, las anteroposteriores, el canting del plano de oclusión. Es todo un tema que vamos a desarrollar en ese módulo y también vamos a ver en el módulo 12 sobre piezas retenidas, transposiciones, caninos retenidos, el abordaje quirúrgico, el abordaje ortodóntico, la construcción de cantilever, la utilización de microtornillos. Todo esto lo vamos a ver en este módulo. Y por último, en el módulo 13 vamos a hablar obviamente de detallado, finalización y estabilidad de los posttratamientos y también tener un criterio de decisión de diseño de las contenciones del posttratamiento. Nosotros podemos trabajar una mordida abierta y una mordida cubierta con el mismo criterio de contención. No podemos decirle a los dos grupos de pacientes, bueno, contención fija inferior de canino a canino y placa termoformada. Por ahí está bien, pero es muy probable que está mal. Probablemente a una mordida abierta decidamos colocarle, que sea un bionator, una rampa lingual o algún tipo de modificación de la función lingual. Y probablemente en una mordida cubierta intentemos diseñar alguna aparatología que mantenga la inoclusión posterior del paciente. Así que bueno, todo esto lo vamos a hablar en el módulo 3. Aquí también vamos a hablar del asentamiento final para la estabilidad de nuestros tratamientos, qué tipo de elásticos o de otra aparatología de asentamiento vamos a utilizar. Por último, vamos a dejar para los colegas alumnos los módulos 14 y 15 como integradores, es decir, acá vamos a ver todo lo que hemos visto, pero aplicado al paciente concreto. Es decir, es probable que ya en el mes 14 y 15 tengamos una cantidad de casos. Los casos míos más vale que los vamos a ver todos, de ahí 50 casos para ver. Pero también va a ser importante que en estos dos módulos finales nosotros estemos ya haciendo ateneo sobre los casos seleccionados de los alumnos del máster. Este va a ser un poco
el objetivo final de nuestro curso, de nuestro máster. Así que vamos a ser muy, pero muy, muy rigurosos, módulo tras módulo, en el armado y la documentación de los pacientes de los cursantes. Esta es la idea. ¿Sí? Vamos a tener que tener vamos a utilizar y a sostener un protocolo de trabajo muy ajustado, muy riguroso. ¿Para qué? Para que todos, en la visión conjunta de todos los casos, podamos hacer. Ese va a ser el resumen de nuestro pretendido aprendizaje a lo largo de todo el curso. Así que, bueno, esto ha sido un poco el detalle del programa del curso y algo de mi filosofía docente, que es lo que pretendo lograr cuando comunico alguna forma de identificar un problema y de corregirlo en el sillón. Esto es lo que quiero. Quiero un concepto de training. Ni voy a estar 4 horas hablando de qué sé yo, de la estructura de la citoquina, pero tampoco voy a dejar de hablar de por qué se mueve un diente. Porque cuando alguno de ustedes, alumnos, colegas míos, comprende el porqué de un fenómeno, no lo olvida nunca más. Y puede tomar decisiones aplicadas a las particularidades de cada paciente. ¿Por qué? Porque conocen la intimidad de lo que están trabajando. En cambio, si solamente limitamos nuestro curso a la utilización concreta de alguna herramienta, es importante, pero cuando se nos corre un poquitito de esa visión así, un poquitito dogmática de la utilización de la herramienta, medio que no vamos a saber cuál es la decisión más acertada en cada caso. Porque si no, sería muy fácil hacer ortodoncia. Si hacer ortodoncia se limitara a decidir cómo elijo un braque y a qué altura del diente lo pego, bueno, no tendríamos derecho a quejarnos si hay mucha gente que dice saber ortodoncia y utiliza e invade nuestra actividad con un conocimiento muy limitado. Es decir, si la idea es solamente describir la herramienta, solamente describir los alineadores, y suponer que una persona, porque toma una impresión y escanee una arcada, ya está en condiciones de hacer ortodoncia con alineadores, está equivocada. Lo mismo con estos brackets autoligantes. Es la mejor herramienta del mundo ortodoncia, yo no tengo ninguna duda. Ahora, no es cuestión de ir a comprar un juego de brackets y PIX 21 y suponer que la decisión clínica es esa. La decisión clínica es muchísimo más ceñida a la visión del paciente, a la decisión y a poder tomar una herramienta y utilizarla eficazmente para ese paciente en particular. Esto es un poco mi idea, este es un poco mi modelo, este es un poco mi espíritu con respecto a estos cursos. También sepan que yo voy a estar disponible prácticamente full time, es decir que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna dificultad en el desarrollo de los casos, bueno, no van a estar esperando llegar al módulo para acelerar, siempre voy a estar a disposición de cualquiera de ustedes que quiera algún tutorial, alguna forma esto ya lo hemos hablado con el licenciado, con Francisco, de que vamos a tener un espacio en paralelo al curso para tener sesiones tutoriales, sesiones de monitoreo de los pacientes de ustedes
y ir resolviendo dificultades sobre la marcha. Con los casos que nosotros vamos a tratar en conjunto, les vamos a exigir fotos. Fotos no implica tener un equipo fotográfico de $3.000. Fotos es sacar fotos bien sacadas, aunque sea con el teléfono. Pero sí un mínimo de rigurosidad en la documentación que le vamos a exigir a cada paciente, ¿sí? Las fotografías intraorales, poner énfasis en el diagnóstico transversal, vertical, antero-posterior, decidir con argumentos cómo vamos a hacer cada cosa, la cefalometría que vamos a hacer o los datos cefalométricos pertinentes para cada paciente. Qué sé yo, en ese caso estamos mirando ahí la proyección de la vertical de Andrews, pero bueno, todo el protocolo diagnóstico no hay chances de evitarlo. Es decir, esto es la manera de hacer un curso de estas características. Tiene que haber rigor en el aprendizaje, rigor en la aplicación clínica y rigor en la mostración y en el análisis de los pacientes. Muy bien. Estas son las fotos en cada etapa del tratamiento que vamos a ir pretendiendo de ustedes. Y los comparativos del asentamiento y los comparativos finales que vamos a tener. En el pre y en el post tratamiento. Esta es nuestra idea, o espero haber sido suficientemente claro acerca de cómo va a ser el curso y cómo de tratar de explicitar un poquitito el programa, que después se los vamos a acercar para que lo puedan repasar nuevamente. Así que bueno, de nuevo estoy muy contento de la propuesta, estoy muy ansioso por seguir trabajando con ustedes y ojalá que bueno, podamos con estos nuevos formatos de aprendizaje seguir juntos un camino que sea un gran encuentro todos los meses y tratar de no solo mejorarnos en conjunto, sino que, bueno, establecer vínculos, establecer lazos afectivos que son los que perduran más allá de la ortodoncia. Gracias, Silvia, gracias, Paco. Ojalá podamos hacer un hermoso curso y, bueno, quedo abierto a las preguntas que puedan haber. Bueno, pues esta parte de la introducción a su curso del doctor Mitre, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, limitándonos exclusivamente a preguntar con respecto a la parte académica del curso. Posteriormente, ahorita que terminemos esta parte de preguntas y respuestas de la parte académica, quiero hablar un poquito de la parte financiera y cómo es que les estamos dando algunas opciones para que ustedes puedan, que sea factible para ustedes económicamente. Sabemos que es muy difícil en estos tiempos, pero bueno, queremos ver que para todos trabaje esta parte financiera también. Entonces, por favor, ahorita únicamente las preguntas de la parte académica del curso y después continuamos con una presentación pequeña financiera. Si tienen alguna pregunta, nos la pueden escribir o pueden alzar la mano, les podemos dar el micrófono. Ustedes solamente nos dicen. Si hay alguna pregunta, vamos a dar 1 o 2 minutos para que la formulen y la hacemos. Ok, aquí ya nos están preguntando, ¿se requiere algún conocimiento previo de la técnica de PITS 21, doctor Mitre, para este módulo? No, en absoluto. Sí,
se requieren conocimientos de ortodoncia. ¿Ya? Yo no voy, en un curso de este nivel yo no puedo explicar qué es el plano de Frankfurt, ni dónde está la silla turca, eso está claro. Pero no, acá la idea es que aprendan desde el principio por qué se llega a utilizar esta herramienta y obviamente van a tener toda la data, toda la información y toda la documentación para aprender a utilizar H4 o PIX21, pero no es necesario haber pegado un bracket en la vida de esta filosofía del trabajo. Muy bien, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante, yo les hablo que este curso es exclusivamente para ortodoncistas. No podemos aceptar a dentistas de práctica general que hagan ortodoncia. Desafortunadamente, como vamos a tener este curso por medio del Colegio Mexicano de Ortodoncia, nos va a tocar el aval como diplomado, pues este curso será exclusivo para ortodoncistas. Doctor, dice tiempo por mes. Me imagino habla las horas por mes de este curso. Sí, un poco la idea es que cada módulo nos va a llevar 2 días. Creo que con Francisco hablamos de algo que tercer martes y miércoles de cada mes. Y vamos a utilizar 4 horas por día. Seguramente, bueno, habrá algún pequeño descansito entre medio, pero esa es la idea. 2 días mensuales de 4 horas cada día, para llegar al final con la sumatoria de horas requeridas para la certificación del curso. ¿Sí? Aparte es lo que lleva más o menos el desarrollo del programa, es decir, que no es un tiempo caprichoso, sino que es el tiempo que estimamos que va a llevar cada capítulo. Acá nos pregunta la doctora Mónica Mazariegos, ¿cuánto tiempo va a durar, doctor Mitre, el curso? El curso van a ser 15 meses, de 2 días de 4 horas por mes. No sé si respondí la pregunta. Sí. En total son 15 encuentros. Y bueno, yo voy a continuar ahorita con la parte de financiera de lo que viene siendo el curso, doctor. Entonces voy a compartir la pantalla que tengo yo preparada, una presentación muy pequeñita para todos. Me despido entonces de ustedes porque así hablas tranquilo de todo esto. ¿Vale? Y bueno, al terminar haremos la repetición del webinar que nos hizo favor de compartir con nosotros el doctor Mitre. Sí, por supuesto que eso ya acordamos que queda liberado para que lo puedan, el que lo escuchó, si quiere volver a escucharlo, si tiene ganas de flagelarse, y los que no lo escucharon pueden escucharlo por primera vez, pero queda liberado para que lo puedan reproducir nuevamente. Muy bien. ¿Estamos bien? Sí, ahí voy a empezar yo con la presentación ahorita, la cuestión de la... Bueno, yo salgo de aquí, entonces ahí queda todo en tus manos, Francisco. Muchas gracias, doctor Mitre. Chao. Chao a todos. Gracias por el tiempo, gracias por el cariño. Chao, nos vemos. Bueno, pues a mí me gustaría, antes de pasar a la cuestión financiera, compartirles algunos de los testimonios que nos hicieron favor de hacer los egresados del curso del doctor Mitre. Y bueno, estos son algunos de los participantes de la primera y la segunda generación que hemos tenido aquí en México, y cómo ellos es que nos han expresado con total agrado qué les aportó a ellos el curso del doctor Mitre. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber escuchado de cada uno de ellos todos estos tipos de comentarios tan agradables y tan reconfortantes para pues poder seguir iniciando en este camino del conocimiento con el doctor Juan Carlos Mitre. Aquí tenemos algunos testimonios que nos proporcionaron la gente que egresó. Y bueno, en realidad es que la mayoría que comenta es que a todos los hizo ser un poco mejor en su clínica, y
todos los conocimientos que adquirieron durante ese tiempo, pues realmente los hizo ser mejores clínicos, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, les agradecemos mucho a estos doctores que nos permitieron hacer público su testimonio. Todos, la verdad, muy contentos de haber compartido. Y bueno, aquí les voy a compartir un video de uno de los participantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues quisiera hablar un poco de este máster con el doctor Mitre, platicándoles que las expectativas que tenía yo fueron superadas. Tengo algunos años de ser ortodoncista. Había yo manejado ya desde hace algún tiempo los brackets de autoligado. El bracket de autoligado pasivo, refiriéndome al H4 y al PITS 21, lo he utilizado antes de tomar este máster, pero afortunadamente tuve las posibilidades de conocer al doctor Mitre. Creo que siempre que se toma algún curso para poder conocer el material que se va a utilizar, se necesita tomar con alguien que tenga la calidad del maestro Mitre, donde gracias a la experiencia que tiene, nos puede resolver dudas. Estoy muy contento de haber invertido en este curso. Vale mucho la pena. Gracias, doctor Mitre. Le mando un grande abrazo y le doy las gracias por todo el conocimiento que me ha aportado. Gracias, doctor. Muchas gracias al doctor Samuel Cruz por dejarnos hacer público su testimonio del curso del doctor Mitre. Él ya está, digamos, en la segunda generación y estamos ya por terminar. Nos falta un módulo, pero debido a esta contingencia, bueno, estamos esperando a regresar a tomar el último módulo para dar por terminada esta generación. Con respecto al curso que vamos a ofrecer online, este curso tiene una duración de 15 módulos, 15 meses. Vamos a tener inicio el día 23 y 24 de junio y va a ser el tercer martes y miércoles de cada mes en un horario de 4 horas por día, de las 9 de la mañana a la 1:15 de la tarde. O sea que van a ser 8 horas por módulo, van a ser 15 módulos y un total de 120 horas. Tendremos el reconocimiento como diplomado por el Colegio de Ortodoncia de México, AC, y es necesario el 80% de asistencia a los módulos y es exclusivo para ortodoncistas. El costo por módulo es de $200 más el IVA y vamos a tener una promoción exclusiva hasta el 5 de julio que ustedes van a poder tomar el módulo con el 50% de descuento para los que se inscriban. Y tendremos promociones para que ustedes puedan hacer asequible este módulo, para que cada uno de los módulos sea asequible para cada uno de ustedes, que se las haremos llegar a los interesados, estas posibilidades que también tendremos con cada uno de ustedes. Pues no sé si hay alguna pregunta con respecto a la parte financiera de los módulos. Me parece que no. Entonces, quedamos abiertos para resolverles cualquier duda con respecto de estos módulos. Parece que aquí hay una que se acaba de prender, dos. Vamos a ver. Nos dice, ¿el descuento es solo para el primer módulo? Sí, pero ya por vía correo o por vía WhatsApp les podemos enviar una propuesta que vamos a manejar por cupones de descuento, que les puede salir el 50% todo el máster del doctor Mitre. Ese ya sería realmente con las personas interesadas, esta propuesta que les vamos a hacer. Va a ser muy conveniente. Ustedes ya nos conocen, estamos en todas nuestras redes, por WhatsApp, en nuestra página de Facebook, en Instagram. Háganos las preguntas que quieran y ya lo haremos de una manera personal, que les haremos esta propuesta que tenemos durante todo para que este máster les cueste el 50% a cada uno de ustedes.
Ya contestamos, sí se otorgará una certificación. Este curso está avalado por el Colegio Mexicano de Ortodoncia, AC, y nos entregará un aval de 120 horas como diplomado. También ya contestamos la fecha en que se pretende iniciar. Es la tercera semana de junio y así lo estaremos haciendo durante todo en los módulos. También les haremos llegar a los interesados ya en una forma escrita toda la información muy precisa de lo que trata el curso, las fechas, los costos y las promociones que tendremos para ustedes durante todo el transcurso de este máster. Pues les agradecemos. Aquí vamos a estar revisando a través de nuestras redes sociales. Aquí mismo pueden dejarnos la información y les estaremos haciendo llegar a ustedes la información precisa de la parte financiera y académica de este curso. Bueno, pues, ¿cómo se inscriben? Bueno, pues les vamos a mandar un correo, les vamos a mandar un número de cuenta para que nos puedan depositar o hacerles el cargo a una tarjeta de crédito. Se los haremos llegar de una manera personal a cada uno de ustedes, los interesados del curso. Me parece... sí, nos está preguntando si hay un cupo máximo, sí. Este curso está limitado a 40 participantes. No vamos a aceptar a alguno más para que el doctor Mite tenga la oportunidad de hacerlo personalizado. Como él dijo, él va a tener la posibilidad de asesorarlos a ustedes en cada uno de sus casos para que si tienen alguna duda, alguna situación especial en las que les pueda ayudar, ustedes se conectan con él, le presentan sus casos, ya sea por medio de una videoconferencia o por medio de Zoom, va a estar disponible todo ese tiempo esta plataforma, le presentan su caso y él les va a ayudar a resolver las dudas que tengan. Obviamente, como él les dice, ¿no? Para poderles ayudar a resolver su caso, pues van a tener que tener un mínimo de archivo de este caso, van a tener que tener fotografiado el caso y con una fotografía de una mínima calidad para que les pueda estar ayudando. Dice, ¿hasta cuándo hay oportunidad de inscribirse al diplomado y realizar el pago del diplomado? El diplomado se va a pagar módulo por módulo. No queremos obligarlos a pagar todo el diplomado porque estamos seguros de que ustedes módulo con módulo no van a querer dejar este diplomado. No tenemos ninguna experiencia de gente que haya dejado el diplomado. En estas 2 generaciones que hemos tenido, todos se siguen interesando y acaban muy felices del conocimiento adquirido. Entonces, va a ser el pago por cada uno de los módulos, es un pago. Entonces, tampoco van a tener que ahorita tener que desembolsar una cantidad grande. Pensamos que esta cantidad para el primer módulo, que es de $100, que tenemos esta promoción toda la semana que entra, pues es fácil para cada uno de ustedes. Pues aquí nos pregunta el doctor Saulo Escobedo, ¿debemos en algún momento viajar? No, este curso está planeado totalmente online, todo será en línea. Y si algún módulo no se llega a tomar, está la posibilidad de volverlo a tomar ya grabado, se les enviaría. Y para que ustedes puedan tener acceso a este valor de diplomado, tienen que tener el 80% de asistencia de módulos. Por ningún motivo vamos a poder otorgarles y el colegio nos los va a otorgar este aval si no tienen el 80% mínimo de asistencia. Entonces, me parece que respondemos a esta pregunta. ¿A dónde me puedo comunicar? Bueno, pueden marcarnos por vía WhatsApp 55 43 57 93 46 y con mucho gusto les vamos a dar la información que ustedes requieran por este medio, también escribiéndonos un correo a ventas@xbd.mx. Ya les mandaremos ahí, nos está preguntando por el número de cuenta, algunas situaciones ya más precisas que les estaremos haciendo llegar de una manera ya personal. Dice, desde el extranjero, ¿cómo marcamos? Puede ser WhatsApp, no necesitamos simplemente marcan a mi número 52 55 43 57 93 46 y pueden escribirnos donde ustedes gusten.
¿En qué dirección será el curso? Este es un curso online. Aquí vamos a utilizar la plataforma Zoom para que de una manera interactiva todos puedan participar. En el formato que utilizamos hoy no es la manera que vamos a utilizar para este curso. Este curso fue un webinar y es un sistema de un formato de congreso. Para el curso ya vamos a tener un formato grupal en donde va a ser totalmente interactivo y todos van a poder participar en el momento que quieran. Es presencial online, no físicamente. Bueno, el valor de los dólares, de $200 el curso, va a ser tomado al día de cambio del día y nosotros nos basamos en Banamex para poder tomar ese tipo de cambio. Y bueno, se los vamos a estar informando cuando ustedes gusten hacer el pago. Ese día se toma el día de tipo de cambio y hacemos el pago. Lo vamos a poner aquí, el número que me están preguntando. Ese es el WhatsApp y el correo electrónico. Me está preguntando la doctora Betsaida Flores que a ella le falta por tomar el último módulo de la última generación y que ellos son presenciales. En el caso de ellos, sí, doctora Betsaida, tenemos que esperar a que pase toda esta situación y que todos tengamos la seguridad de que no corremos ningún riesgo para poder tomar el sexto módulo el modo presencial que tenemos, pero tengan por seguro que en cuanto estén todas la situación arreglada y que no tengamos ningún riesgo de todos los participantes, ya les daremos la fecha. Esperemos primeramente Dios salir de esta contingencia y dar la fecha con posterioridad, pero tenga que seguro que lo más pronto que podamos y cuando lo sepamos les vamos a pasar esta fecha, doctor. Bueno, pues ahora sí. Me parece que por el momento no hay preguntas. Como les dije, quedo abierto para que ustedes me puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Vamos a estar continuamente en comunicación. Si ustedes ponen en la parte del chat, van a poder apreciar el número. Métanse a la parte del chat y ahí puse el número. Pero se los repito con mucho gusto, es 52 55 43 57 93 46. Bueno, y como quedamos, vamos a ofrecerles en repetición el webinar que nos hizo favor de compartirnos el doctor Mitre para terminar este día. Les agradezco en nombre de XBD, de la directora, la doctora Silvia Chávez y un servidor, Francisco Bucio, la atención prestada y quedamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda de este curso o de los materiales o lo que ustedes gusten. Que tengan muy buena tarde y los dejo con el webinar. Bueno, aprovechando una oportunidad de mantenernos en contacto. Como le dije, mi agradecimiento a XBD, a la doctora Silvia, a Francisco, a todos los amigos de los diplomados que estamos dando en esa bellísima Ciudad de México. Ojalá podamos iniciar un nuevo diplomado, dadas las circunstancias en el presente año, es mi mayor deseo. Han sido realmente muy gratificantes desde lo personal y bueno, esperemos que todo esto no altere la secuencia de los diplomados. Bueno, el tema que nos ocupa es tratar de hacer una ortodoncia eficiente. Hay cuestiones que yo no voy a abordar, me voy a enfocar específicamente en lograr una dinámica clínica
ultra eficiente, acelerada, con pocas citas y con resultados óptimos, a partir de la desoclusión y de los elásticos tempranos. Es decir, que no voy a ser repetitivo con otras cuestiones de la mecánica. Ustedes ya saben que hace algunos años estamos usando los brackets de diseño Pitts. Creo que no hay dudas acerca de esta evolución en la geometría de la relación arco-bracket que podemos aprovechar en estos slots reducidos y en este slot cuadrado único que da el Pitts 21. Así que de todo eso no voy a hablar. Sí voy a hablar que si tenemos una herramienta de las potencialidades del bracket Pitts 21 y de la secuencia de arcos, por sí solo estaríamos mal utilizando, desaprovechando las virtudes biomecánicas de la relación arco-bracket. Entonces, como les dije, me voy a enfocar en tratar de que todos hagan un esfuerzo importante en esta guía clínica que les estoy presentando. ¿Por qué queremos desocluir arcadas? Pensemos que nosotros usamos fuerzas ultralivianas. Utilizamos un servosistema de fuerzas periféricas, de tracción periférica vestibular. Es decir, que cualquier fuerza oclusal antagoniza con la carga, con la poca carga, con la pequeña carga, con la liviana carga que desarrollan nuestros arcos. Así que funciona mucho mejor esta energía cinética acumulada en los arcos si las arcadas están libres de antagonismo. Es decir, cualquier contacto oclusal supera en mucho la carga que liberan estos arcos. Así que la principal cuestión, el número uno en estas cuestiones es eliminar las fuerzas oclusales antagonistas al movimiento. Después, lo que queremos es lograr una deprogramación neuromuscular, es decir, colocar algún elemento que interfiera en la oclusión habitual. De hecho, está logrando un nuevo engrama, está logrando una nueva sinapsis de los centros motores del sistema nervioso central que movilizan los músculos masticatorios. Estamos logrando cierta reubicación ortopédica de la ATM, en fin. Vamos a tener un nuevo punto de partida con la deprogramación de las arcadas en cuanto a estabilidad ortopédica. En tercer lugar, la desoclusión de arcadas constituye un matrimonio perfecto con los ILSE, Immediate Light Short Elastics. Es decir, que para que estos elásticos que van a añadir un vector diferencial al movimiento de los arcos puedan trabajar, también es mucho mejor hacerlo con las arcadas desocluidas. Y en la desoclusión de las arcadas vamos a tener la llave matriz del manejo vertical. ¿Qué es el manejo vertical? Bueno, así a grandes rasgos dicho, el control de la egresión en los segmentos molares en los pacientes dólicos con tendencia a la mordida abierta y, contrario sensu, lograr áreas de inoclusión posteriores para permitir, en este caso, la egresión de los molares en los pacientes braquifaciales que tienen un colapso vertical. Por eso hablamos o hablo
de manejo vertical, no solo de control vertical, que es la idea que tenemos asociada. En esta charla yo básicamente la mayor parte del tiempo la voy a utilizar para mostrar pacientes. Es decir que no voy a hablar de demasiadas consideraciones en cuanto a la biomecánica, que son importantes, pero ocuparían demasiado tiempo. Así que básicamente me voy a enfocar estrictamente en la clínica, en lo que debemos hacer cada vez que enfrentamos el desafío de plasmar en la práctica concreta el plan de tratamiento que hemos elaborado para ese paciente. Así que vamos a ver algunas preguntas clínicas. ¿Dónde desocluir las arcadas? Bueno, el lugar donde vamos a colocar los topes de desoclusión básicamente dependen del biotipo facial. No exclusivamente, pero sí primariamente dependen del biotipo facial. Es decir que vamos a ver que en los segmentos posteriores de la arcada vamos a colocar nuestras desoclusiones en el caso de pacientes dólico-faciales, de ángulo alto con tendencia a la mordida abierta. Y en pacientes braquifaciales vamos a tratar de colocar nuestros topes en el segmento anterior de la arcada para mantener un área de inoclusión posterior. Otro elemento que vamos a tener en cuenta para el dónde, la pregunta del dónde desocluir las arcadas, es que el segmento que yo elegí para colocar los topes tenga la factibilidad clínica. Es decir, yo puedo tener la pretensión de colocar los topes en incisivo, pero tengo un overset muy aumentado, cosa que me imposibilita colocar en el lugar elegido. Entonces deberé tener en ese caso un plan B. Lo mismo que si pretendiera colocar desoclusiones en los primeros y segundos molares inferiores, pero tengo ausencia de alguna de esas piezas. Bueno, tendré que elegir otras piezas de alternativa. El tercer elemento que interviene para determinar dónde desocluir las arcadas es qué tiempo estimado va a tener el uso de las desoclusiones. Es decir, hay veces que si el tiempo de utilización de los topes de desoclusión va a ser pequeño, en realidad yo puedo tener alguna opción alternativa a las opciones primarias que hemos descrito. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cómo desocluir las arcadas? Bueno, hay un montón de variables. Francamente, yo básicamente hago todo a mano alzada, pero se pueden utilizar algún tipo de moldes, se pueden utilizar aditamentos metálicos ya preconfeccionados y adheridos sobre la superficie dental. Es decir, bueno, no hay en esto ninguna exclusión en cuanto a materiales y a forma de manipulación. Pero sí les digo que es lo que yo uso en el 100% de mis casos. Uso un metacrilato en gel de la empresa Dentsply, que se llama Triad o Trial. Esto no es una resina compuesta, es un acrílico de cadenas cruzadas, con lo cual es importante que una vez que grabamos la superficie dentaria no coloquemos primer. Los primers son resinas diluidas que no se llevan bien químicamente con los metacrilatos, con lo cual lo único que hacemos es grabar y secar la superficie dentaria. Vamos a aplicar el Triad con pincel. Es de muy fácil manipulación y lograda la forma deseada vamos a fotopolimerizar y después obviamente que vamos a poder finalizar con un tallado de las superficies recubiertas con trial.
Dijimos que vamos a decidir la ubicación de acuerdo al biotipo y también ya hemos expresado que en pacientes dólico-faciales vamos a hacer una selección de las piezas posteriores de la arcada. Y en los pacientes braquifaciales con colapso vertical, mordidas profundas, curvas de pi muy excesivas, vamos a utilizar topes en el segmento anterior de la arcada. Y en los pacientes neutros, es decir, aquellos biotipos mesofaciales, aquellos pacientes donde a lo mejor quiero desocluir las arcadas para desocluir una mordida cruzada, generalmente son pacientes donde no van a estar tanto tiempo los topes, así que en realidad ahí me enfoco más en una selección de utilidad, en qué lugar de la arcada es más favorable para ese efecto, y no tengo tanto en cuenta si va a ser en el segmento anterior o en el segmento posterior de las arcadas. Así que en los dólicos en la región posterior, en los braquis en la región anterior, y en los pacientes neutros debo decidir por la factibilidad del movimiento buscado sin detenerme demasiado en otro tipo de consideraciones. Ahí estamos viendo un paciente muy dólico. Entonces están viendo cómo hemos colocado los topes de desoclusión en la cara oclusal de primer y segundo molar inferior. ¿Está bien? Generalmente en estos pacientes vamos a asociar este control vertical posterior con las desoclusiones con algunos ejercicios de apretamiento para fortalecer la cincha elevadora maceterina y la musculatura temporal, el músculo temporal, es decir, este grupo de pacientes que presenta cierta labilidad en sus factores musculares, vamos a tratar de incentivar, vamos a hacer algunos movimientos de apretamiento isométrico para estimular el desarrollo de estos grupos musculares. Ahí estamos viendo cómo un paciente que hicimos una desoclusión posterior generando un área de inoclusión anterior, pasado un tiempo, yo ahora tengo una perfecta oclusión anterior y si ustedes miran el detalle, en la región posterior tengo un área de inoclusión, es decir, que estoy observando que hemos tenido una gran intrusión posterior por la combinación de los topes posteriores y los ejercicios de apretamiento. ¿Sí? Esto es lo que hemos logrado. Espero se esté escuchando todo perfectamente. Así que nosotros, esta estructura de fibra muscular estriada de nuestros músculos elevadores, son pasibles, como haríamos en el gimnasio, con la musculatura de los brazos, las piernas, o lo que sea, podemos entrenar y mejorar el potencial de compresión, el potencial de trabajo de estas estructuras musculares. Lo que vamos a hacer es más o menos un ciclo de 60 apretamientos rápidos. Le decimos al paciente que trate de apretar sus estructuras dentarias. Antes hacíamos apretamientos más fuertes y un ciclo de 6 apretamientos. Ahora lo que vamos a hacer es un ciclo de 60 apretamientos, pero no tan intensos, que superen, digamos, hagamos de cuenta que el paciente quisiera triturar un dulce o un caramelo, alguna pastilla, alguna cápsula, la intensidad necesaria como para generar ese trabajo. En los pacientes braquifaciales, como el paciente de la imagen con semejante colapso vertical, nosotros vamos a colocar nuestras desoclusiones
en el segmento anterior de la arcada. Y en este caso, como es además una paciente de clase 2, vamos a tallar un plano inclinado para que movilice la mandíbula hacia adelante. Pero básicamente lo que estamos buscando es un área de inoclusión posterior, como lo estamos viendo, para generar una erupción de los segmentos molares, mejorar la altura facial inferior y aplanar rápidamente la curva de espina. Esto es lo que hacemos en los pacientes braquifaciales. ¿Por qué colocamos topes anteriores? Primero porque nos permiten en los pacientes con sobremordida hacer el armado inferior en simultáneo con el armado superior. Quiere decir que ya me estoy ganando unos cuantos meses de tratamiento. La segunda cuestión, al cambiar el sistema de propiocepción muscular, nosotros vamos a liberar la carga excesiva de estos pacientes que tienen una cincha maceterina brutal. Y al mantener los segmentos musculares en inoclusión y al extender los puntos de aplicación, al extender los sitios de inserción de los músculos, vamos a lograr una disminución, un descenso en la presión de estos grupos musculares, cosa que permite que la curva de Spitz aplane y que egresione los sectores posteriores. Así que permiten la extrusión del molar, aumentan por consiguiente la altura facial inferior y favorecen el aplanamiento de la curva de Spitz. Así que esto es lo que hacemos en estos pacientes braquis, desocluir, en algunos casos en incisivos, en otros en caninos, en otros en molares, generar un gran área de inoclusión posterior, ¿sí? Y permitir que, ayudados con nuestros elásticos tempranos, vamos a generar esa egresión de los segmentos posteriores. Muy bien. Algo importante, algunas consideraciones que vamos a tener. Cuando hacemos desoclusiones, hay que utilizar los papeles de articular, un papelito articular, para buscar estabilidad ortopédica en el trabajo mandibular. No podemos permitir que haya una oclusión de una hemiarcada antes que la otra. También dijimos que podemos tallar alguna forma de guía, de plano inclinado, de plano de modificación de la postura mandibular para generar algún movimiento buscado. Por ejemplo, en clases 2, segunda, donde hay un bloqueo dentario anterior a una correcta posición ortopédica mandibular, además de mejorar el overset anterior para transformarlo en una clase 2 primera, estas guías, estos planos inclinados van a favorecer el avance mandibular. ¿Está bien? La tercera cosa, que los topes de desoclusión pueden influir en la orientación antero-posterior del plano de oclusión. No tengo tiempo de referirme demasiado a esto, pero digamos que en un porcentaje de casos, no en todos los casos, sería una discusión demasiado extensa, pero en algunos casos pueden influir en la orientación antero-posterior del plano de oclusión. Es decir que para algunas clases de 3, para algunas clases 2, la combinación de estas desoclusiones con elásticos pueden modificar esta orientación antero-posterior del plano de oclusión. Vamos a describir un poquitito lo que llamamos elásticos inmediatos, que van a trabajar en combinación con los immediate, con los elásticos cortos inmediatos, que denominamos ILSE, Immediate Light Shorts Elastic. ¿Qué hacen los ILSE?
En realidad, si los dientes no se movieran por los arcos, sería imposible que un elástico de 2 onzas generara algún tipo de movimiento. Quiere decir que para que los elásticos tempranos, a ver, un segundo, por favor. Bueno, ya estoy de vuelta con ustedes, tenía una interferencia ahí que creo que ya está controlada. Como decíamos, es imprescindible la desoclusión y el trabajo de los arcos moviendo los dientes para que los elásticos tengan influencia en el acomodamiento dentario. Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es lograr añadir un vector direccional al movimiento generado por los arcos. Es decir, los arcos van a provocar una movilización en los 3 planos del espacio de todas las piezas que están incluidas en ese arco. Que van a derrotar, van a cambiar la angulación y van a cambiar el torque de las piezas. Ahora, a ese movimiento de los generado por los arcos, la instalación de un elástico de clase 2, un elástico de clase 3, un elástico vertical, un elástico through the bite, bueno, lo que va a hacer es añadirle un vector de dirección, es decir, un diente, si yo coloco un elástico de clase 2, las piezas incluidas en el arco, además de derrotar, además de cambiar el torque, están siendo las piezas superiores, además con un movimiento hacia distal. En la arcada inferior, un elástico de clase 2 temprano, al trabajo de los arcos, es decir, nivelar, derrotar, alinear, cambiar el tip, además esas piezas van a tener un movimiento de conjunto en sentido mesiano. Así hay que entender los ILCE. Un elástico de 2 onzas y media, por sí mismo no puede mover una estructura dentaria. Por eso los elásticos tempranos no funcionan adecuadamente en sistemas de ligación convencional, porque la fricción generada en la relación arco-bracket, ese exceso de inmovilismo generado por fricción, es muy difícil de ser alterado por los elásticos tempranos. En cambio, en estos sistemas de ligación, de autoligación pasiva, el componente friccional, que si bien existe, está muy minimizado, hace posible que la adición de un nuevo vector de fuerza, como son estos elastiquitos, aceleren el proceso de acomodamiento dental. Así que recuerden, para que haya trabajo de los arcos, perdón, de los elásticos, tiene que haber trabajo de los arcos. Yo no podría con un elástico de 2 onzas y media mover piezas que ya estén con un arco de acero 20-20. Sería imposible, porque ya el arco ahí ya no está generando grandes movimientos, grandes cambios en la dinámica de remodelación alveolo periodontal. En cambio, cuando los dientes se están desplazando producto de esta dinámica acelerada en los inicios del tratamiento, es fantástico el aporte de modificación de las estructuras que generan los elásticos tempranos. Yo voy a poder utilizar elásticos tempranos en cualquier dirección que se me ocurra, es decir, puedo utilizar para mordidas cruzadas elásticos de acción transversal, puedo utilizar
elásticos verticales para aplanar una curva de SPI, puedo utilizar para cerrar una mordida abierta anterior, puedo utilizar elásticos de dirección anteroposterior para correcciones de clase 2, clase 3, puedo combinar, es decir, yo puedo usar un elástico de dirección anteroposterior, una clase 3 con una mordida cruzada, y los elásticos tendrán al mismo tiempo una dirección transversal y una dirección anteroposterior. Así que los vectores de acción en realidad los determina la clínica. A cada requerimiento nosotros vamos a elegir una dirección a utilizar de los arcos. Lo que sí, las cosas que están claras, no podemos excedernos de las 2 onzas y media. 2 onzas y media. Y estos elásticos de baja carga pierden su acción muy rápidamente, es decir, que a la hora ya perdieron el 30% de su carga y a las 2 horas ya perdieron la mitad de su carga. Quiere decir que hay que reemplazarlo 4 o 5 veces por día. No me voy a detener acá en explicar por qué el paciente los tiene que utilizar las 24 horas. Esto es como un arco de ortodoncia. Uno no puede quitarle a un paciente un arco de ortodoncia durante 3 horas y volver a colocárselo. Se detendría la dinámica del movimiento, la dinámica de remodelación alveolo periodontal se detendría. Entonces, un elástico no tendría ninguna razón de ser con una carga, en este caso, interrumpida. Así que la asociación del trabajo de los arcos liberando energía cinética y el trabajo de los elásticos también liberando energía sobre la estructura dentaria tiene que ser en conjunto las 24 horas del día, todos los días de la semana, todas las semanas del mes. Los diámetros más utilizados por lejos, el más utilizado es el 316, pero también podemos llegar a utilizar, lo vamos a ver en algunos casos, elásticos 516 y elásticos 3 octavos, pero básicamente el elástico más utilizado es el 316 Light, de 2 onzas a 2 onzas y media. Recuerden que cada vez que nosotros colocamos un elástico interarcada, también aparecen vectores resultantes de la dirección de fuerzas, es decir que siempre vamos a generar un paralelogramo de fuerzas donde se van a combinar fuerzas horizontales y fuerzas verticales. En la habilidad del clínico está cómo potenciar algunos de esos vectores de fuerza y cómo bloquear otros. Es decir, si yo estoy utilizando un elástico de True Bite, un elástico criss-cross para descruzar una mordida, en un paciente dórico, el elástico, me guste o no, va a generar una carga vertical. Bueno, que yo voy a minimizar, voy a neutralizar, por ejemplo, con el bloqueo posterior y los ejercicios de squeezing. Y así habría una gran cantidad de ejemplos. Pero en biomecánica hay que conocer cómo se descomponen las fuerzas que aplicamos para poder potenciar algunos vectores favorables y bloquear, interrumpir, minimizar los movimientos indeseados. Cuando usamos elásticos de clase 2, de clase 3, vamos a tener en cuenta dónde está el centro rotacional del maxilar superior y del maxilar inferior. En el maxilar superior, este centro de rotación está en un punto ahí en el tercio apical entre segundo premolar y primer molar, y en el arcada inferior lo vamos a tener más o menos entre los 2 premolares inferiores. Esto es muy importante, bien importante, porque en muchos casos, no en todos, recuerden, nosotros trabajamos con muchos pacientes adultos, con muchos pacientes donde ya, qué sé yo, un paciente con un ángulo goníaco hiperaumentado, bueno, no tengo muchas chances de modificar absolutamente nada con elásticos, pero sí es cierto que yo puedo modificar la orientación del plano de oclusión teniendo en cuenta estos factores. Lo que tratamos en general
aunque a veces se puede y a veces es un poquito más complicado. En general lo que tratamos es usar elásticos cortos. Recuerden, elásticos in-middle, desde el inicio del tratamiento, light, 2 onzas y media, short, cortos. Y elásticos cortos está queriendo decir que vamos a tratar que los dos sitios de inserción del elástico se realicen por delante o eventualmente por detrás de los centros de resistencia del maxilar y de la mandíbula. No es que en todos los casos esto por sí mismo constituya un factor decisivo, pero sí es un factor bien importante. En algunos casos, cuando ya las arcadas están consolidadas y estamos avanzados en arcos, ya y bueno, no se hace tan importante la colocación. Por ejemplo, un elástico largo, pues a esa altura ya el plano de oclusión está bastante definido, pero sí es importante al inicio del tratamiento que utilicemos elásticos cortos, elásticos inmediatos, livianos, cortos, es lo que vamos a elegir para trabajar en conjunto con las desoclusiones, ¿no? Así que ahí tendríamos dos ejemplos, uno de clase 3 y uno de clase 2, de cómo vamos a elegir nuestros elásticos, ¿sí? Cuando utilizamos un elástico de tipo vertical, es decir, que colocamos las desoclusiones y colocamos los elásticos True Divide o los elásticos Criss-Cross o los elásticos interarcada, como queramos denominarnos, también nosotros vamos a tener un paralelogramo de fuerza que también tiene una descomposición, es decir, hay fuerzas que van a llevar hacia afuera, hay fuerzas que van a llevar las piezas hacia adentro y hay fuerzas verticales, ¿tá? De nosotros dependerá cuáles son las fuerzas que queremos potenciar y cuáles son las fuerzas que queremos minimizar. Bueno, finalmente vamos a ocupar el tiempo que resta para ver algunos casos clínicos para ilustrar esto que estuvimos viendo. Vamos a ver rápidamente una paciente con el primer ordenamiento, que es el transversal. No me voy a detener demasiado en esta paciente, es una paciente neutra, buena exposición incisiva, muy buena relacionamiento dentario, alguna cosita asimétrico en el cóndilo derecho con respecto al izquierdo, buena posición del incisivo superior con respecto a la vertical craneal, a la vertical de Andrews, un paciente normofacial. Y acá tenemos una mordida cruzada bilateral, derecha e izquierda. Aquí vamos a hacer obviamente las desoclusiones en el segmento posterior de las arcadas, no porque el paciente sea dórico, sí porque es la situación más favorable para poder colocar rápidamente los anclajes superiores para los elásticos, que son esos botones que estamos colocando en la cara palatina. Yo decido en qué piezas voy a colocar los elásticos, y ahí tienen la foto de conjunto, las desoclusiones posteriores, los elásticos True Divide, con vector de clase 1 en este caso, arriba y adentro, abajo y afuera. Y acá yo puedo utilizar o un elástico, si voy a tomar las dos piezas superiores y las dos inferiores al mismo tiempo, usaré un elástico 516. Si los voy a tomar en forma individual, un botón superior a un bracket inferior, voy a utilizar elásticos 316. Y esto es fantástico, ya vean cómo el ordenamiento transversal se generó de una manera muy rápida. No usamos ningún aditamento intrapalatino, ni Quadelix, ni expansores, ni disyuntores, absolutamente nada. Y fíjense que no hay
volcamiento de las piezas. Puede haber cierto volcamiento inicial porque estamos trabajando con arcos redondos, pero después cuando iniciamos la serie de arcos rectangulares o cuadrados, en el caso del pitch 21, vamos a recuperar los torques que eventualmente se pudieron alterar durante la primera etapa del movimiento del traje. Ahí tenemos el antes y el después. Una hermosa forma de arco que nos dan estos arcos Broad de la serie Pitch, unas hermosas morfología. En la arcada inferior prácticamente no hubo cambio. Siempre recuerden, para los que son muy detractores de estos arcos, fíjense que los arcos en las arcadas que no tienen potencial de desarrollo no actúan. No actúan, así que no hay que tener ningún miedo de colocar este tipo de arcos con mucha distancia intermolar. Bueno, vamos a ver otro paciente. Es un poquitito ya más un poquitito más complejo. Este es un paciente muy dólico-facial. Es tan severamente dólico-facial que presenta una convexidad de clase 2 en el plano lateral, pero van a ver que tiene una relación dentaria de clase 3. Así que es un paciente que tiene realmente un combo de diagnóstico que hay que analizar muy minuciosamente. Tenemos alguna cosita de asimetría, vemos un déficit transversal, los triángulos comisurares son muy exagerados. Y vamos al punto, tenemos una enorme relación de clase 3, pero cuando decimos es enorme, fíjense la distancia canina, la clase 3 molar, ¿sí? Así que tenemos un problema vertical, mordida abierta, un severo problema transversal, que es el colapso de la arcada superior, y un problema anteroposterior, que es una clase 3, en el marco de una clase 2. Está claro que los topes de desoclusión en estos pacientes brutalmente dólico-faciales siempre, sin excepción, van a ir en la región posterior de las arcadas. Y ahí estamos viendo un poquito cómo es la llave molar y la llave canina. Esta es la morfología de la arcada superior, el efecto reloj de arena. Aunque el colapso es muy importante, la resolución es bien favorable. Es decir, cuando los caninos y los segundos molares están por fuera de la línea de premolares y segundo molar, es bastante favorable la corrección, ¿sí? Muy bien, acá nosotros vamos a tratar de llevar esos dientes al diagrama de arco Broad Pitch que estábamos proponiendo. Esta sería la idea, que las piezas migren hacia el formato que les propone, hacia ese límite que les propone un arco que tiene mucha distancia intermolar, no tanto así la distancia intercanina que no va a ser afectada. Esto es lo que logramos, es finalmente que coincida la arcada clínica con esta propuesta de desarrollo transversal que hicimos con el arco. Es un paciente que tiene una longitud mandibular mayor que su base craneal anterior, es bien clase 3, pero con tanta posrotación mandibular que tiene una convexidad prácticamente de clase 2. Hay algo que nos viene más o menos bien desde el punto de vista clínico, es que la posición anteroposterior del incisivo superior está un poquito excedida, pero eso para su entorno facial no le viene nada mal. Bueno, acá estamos usando, vamos a lo que nos interesa, desoclusiones posteriores, y estamos usando elásticos donde se combinan dos vectores direccionales.
un vector de arriba y adentro, abajo y afuera, es decir, los true divide, y un vector de clase 3, es decir, de arriba y atrás, abajo y adelante. Es decir, esto es lo que tenemos que buscar, que la dirección que vamos a darle a nuestros elásticos coincida con el desarrollo de arcada que estamos buscando. Ahí tenemos el antes y el después. Fíjese cómo semejante colapso maxilar se corrigió muy rápidamente, al mismo tiempo que ya del lado izquierdo, paciente con una fuerte relación molar y canina de clase 3, se convirtió en un paciente de clase 2. Esto es lo que hacen los elásticos tempranos. Correcciones que son impensables de manejar temporalmente si no utilizáramos estos aditamentos. Es decir, esto no lo van a lograr por mejor que sean nuestros brackets, que vaya si lo son, pero acá en realidad estamos hablando de una biomecánica basada en la comprensión de las dinámicas de fuerzas y de los vectores de fuerza incluidos en el desarrollo propuesto por los arcos y en la modificación de esos vectores de fuerza por los elásticos tempranos, por los INSE. Nada de esto sería posible sin las desoclusiones posteriores como las que estamos viendo. Fíjense que aquí ya tenemos una sobrecorrección. Ya tenemos esa arcada superior que estaba colapsada, ahora tenemos un volcamiento, una sobrecorrección que se va a corregir con la secuencia de elásticos. Aquí ya tenemos clase 2, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, es decir, que también hemos hecho una sobrecorrección en el plano sagital del paciente. Estamos colocando arriba una cadeneta de torque para mejorar el volcamiento, los brackets superiores están flipeados para lograr un mejor acabado de torque final. Fíjense que tenemos clase 2 en este momento de tratamiento, habiendo iniciado de una muy severa clase 3. Esto es lo que queremos demostrar con la utilización de las desoclusiones y los elásticos. Aquí estamos usando elásticos asimétricos, es decir, estamos usando elásticos de clase 2 del lado derecho, de clase 2 del lado izquierdo, de clase 3 del lado derecho. Fíjense que yo ya acá estoy con arcos bien pesados, con lo cual, bueno, ya en este caso no es tan importante mantener elásticos cortos. Y ya hemos ido desgastando paulatinamente en cada visita los topes de desoclusión. Muy bien, aquí estamos en asentamiento final, aquí con arcos TMA, estos son elásticos 516 Light que duplican su carga, es decir, que se transforman en elásticos medium, eso lo llamamos B-Elastics, ¿sí? Y es el elástico que uso para el asentamiento lateral y posterior. Pues no me resta sino agradecer al doctor Mitre, a todos ustedes por su presencia y quedar a sus órdenes. Seguimos esperando sus comentarios, sus dudas y si requieren algo más de información, con todo gusto estamos para servirles. Les voy a dejar aquí al final nuestros correos electrónicos, nuestro WhatsApp, para que ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Quedamos a sus órdenes como siempre. Que tengan muy buena tarde.